¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a Espacio Abierto, bienvenidos a Castilla y León Televisión. Hoy, aunque no se lo crean, no les vamos a hablar de ETA y, sin embargo, si ustedes son fumadores, si no lo son, si lo que les gusta es tomarse un cafetito mientras precisamente se fuma el cigarro, o justamente eso no solamente no le gusta, sino que le ofende, probablemente el programa que les vamos a plantear esta noche les interese y mucho. Vamos a hablar del tema que precisamente ha marcado la actualidad y también las conversaciones de Café o No durante los últimos 9 días, desde el día 2 de enero en el que entró en vigor esa ley antitabaco que tanto está dando que hablar y que tanta polémica ha suscitado. Y para hablar de esto, precisamente esta noche nos acompaña José Ramón García, que es el presidente de los hosteleros de Valladolid. José Ramón, buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Hemos leído, le hemos escuchado durante todos estos días. Yo decía que su posición, no solamente en esta semana, sino anterior precisamente a la entrada en vigor de la ley, es una posición dura, contundente, incluso beligerante. Bueno, vamos a matizarlo. Quiero decir, yo lo que sí que puedo decir es que precisamente ahora, tirando un poco de hemeroteca, el día 10 de enero del año pasado, hicimos todos los presidentes de la Federación Regional de Castilla y León, los 9 presidentes, hicimos una rueda de prensa y ahí el eslogan, hace un año, el eslogan era prohibición del tabaco, ruina total. Desde ese año, llevamos un año entero intentando convencer sobre todo a los estamentos políticos, que son los que han tomado la decisión, de que esto era una ruina para el sector, de que tal y como se estaba planteando con la prohibición total íbamos a tener problemas en el sector, y eso es lo que hemos estado manifestando. Es decir, y más que si se quiere luchar contra el tabaquismo, estamos dispuestos, yo creo que desde las propias asociaciones, de la propia Federación Española de Hostelería, siempre hemos estado dispuestos a luchar contra el tabaco. Creo que se hizo un gran avance en el tema con los espacios sin humo, hasta la anterior ley, hasta el año pasado. Y lo que entendíamos y seguimos entendiendo que esto es una ley contra la hostelería. Y eso es un planteamiento, por eso, de alguna manera, yo siempre he manifestado lo mismo. Es decir, más beligerante o no, yo creo que no, estamos siendo absolutamente pacíficos. Yo creo que los fumadores y los establecimientos de hostelería de este país, creo que estamos actuando, pues, lógicamente, acatando una ley porque no nos queda otro remedio, pero no estamos exentos de indignación. Y un poco la introducción que tú hacías, de las tertulias que se hacen en los bares y que es de lo que se habla, ahora se habla en 2 bloques, la gente que habla dentro del bar y la gente que habla fuera. Puedes observar, hemos visto en algunos establecimientos que había más gente fuera que dentro. Bueno, pues analizaremos esta situación esta noche. También nos acompaña esta noche Juan Mons, es psiquiatra, pintor en sus ratos libres, es buen amigo y además es colaborador habitual de Diario de Burgos. Juan, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias por vuestra atención y pensar que puedo aportar algo a estos debates. Seguro que sí. Yo no sé si le ha sorprendido o no cómo se lo ha tomado la gente, la mentalización de la gente. Si al final esa impresión de que muchas veces los ciudadanos vamos incluso por delante de los políticos. Bueno, no sé exactamente a qué te refieres de que... La gente ha asumido la ley, me refiero a la naturalidad, a la espontaneidad con la que una ley que a priori coarta una libertad, pues se ha aplicado con absoluta... Que no ha habido lo del motín de Esquilache, quieres decir. Hombre, yo pienso que la salud siempre, las discusiones son antipáticas, porque lo mejor es enemigo de lo bueno. En ese sentido, pues está muy bien el hacer los esfuerzos necesarios con el fin de que se racionalice el tabaco, en cuanto a que es un producto que su consumo da lugar a una serie de problemas de un importante calado. Pero también está lo que supone la relación entre la gente, ¿no? Y esta situación en la que se pone una ley en la que coarta la libertad de una parte de la población, a mí me parece que no debiera de haber sido tan drástica. Creo que todos tenemos derecho a esgrimir nuestras aficiones, nuestros consumos, nuestras formas de relacionarnos, y a nivel cultural el tabaco, la degustación del tabaco, estaba muy establecida. Insisto que es muy antipático discutir el tema sanitario, porque lo mejor, la salud, el evitar problemas trascendentes respiratorios y en el futuro cancerígenos es lo que puede mover. Sin embargo, la relación entre la gente, incluida la delación que está presente en el desarrollo de esta ley, no me parece una forma correcta de convivencia.
Muy bien, esta noche también nos acompaña Ángela Domínguez, es la directora del Mundo de León, es buena amiga, es una habitual de estas tertulias de Espacio Abierto y si no creo mal es exfumadora. Sí. Exfumadora. ¿Y qué le parece a Ángela Domínguez esta ley antitabaco? Pues yo soy exfumadora y me gusta leer a tabaco, pero considero que esta ley era inevitable y creo que no es una opinión solamente personal, aunque existen muchas maneras de contemplar la ley, desde luego muchas aristas en esta ley, creo que es una opinión compartida, porque convengo contigo, Eduardo, que la mayoría de la gente se ha tomado esta ley con naturalidad. La esperaban, la aceptan, pueden estar a favor o en contra, pero no se ha producido una colisión en la sociedad, lo que es la sociedad normal, realmente reseñable. No ha habido un motín de esquilache, ni mucho menos, porque yo creo que en el fondo de todos estaba el hecho de que los fumadores y los no fumadores, y yo todavía me considero fumadora, aunque no lo sea, sabemos que el tabaco pues es nocivo. Otra cosa es quién se lucra de nuestra adicción. Y cierra esta noche esta mesa un rostro conocido seguramente por todos ustedes, es escritor, es antropólogo, es el hombre de la prensa en los informativos de medianoche de Castilla y León Televisión, y mientras Ángela, que es buena amiga suya, hablaba, con esas cejas tan prominentes que tenía, no, yo creo que no hay mucha coincidencia, como decía Ángela, en que la gente se ha tomado con naturalidad esta ley. Ernesto Escapa, buenas noches. Sí, es decir, yo creo que es una ley que, como podía preverse, ha dado lugar a posiciones extremas de los fumadores más o menos compulsivos y de los talibanes de la salud, entre comillas, ¿no? Por una parte y por otra. En cambio, yo creo que la generalidad de la gente la ha adoptado con naturalidad. Es más, yo creo que en el fondo se trata de una ley que hubiera sido innecesaria si hubiéramos aplicado criterios de cortesía y de buena educación. Es decir, yo recuerdo, yo he sido también fumador, cuando uno iba a un hospital y la habitación del enfermo estaba cargada de humo. Cuando íbamos a clase en la facultad y las clases se cortaba el humo. Cuando entrabas en un ascensor y sin tener en cuenta si iba un niño o una persona mayor, también se fumaba. Yo creo que aplicando esa buena educación y esa cortesía, también en los bares, que es un espacio público, no debería ser necesaria ni siquiera esta ley. Hay muchos argumentos, el presidente de la Asociación de Hosteleros siempre se refiere a los perjuicios económicos, que yo creo que no están demostrados, es decir, que a lo mejor dentro de un año hay que reconocer que esta ley ha dado entrada, como ha ocurrido en otros países, que también tienen tradición de ir al pub o de relacionarse en espacios públicos, pues no ha provocado ninguna catástrofe. Yo creo que lo mejor de la ley es que ha puesto de manifiesto que la sociedad española es una sociedad madura, equilibrada y que no entra en esas tensiones extremas. Bien, pues hecha la introducción, vamos a conocer como todas las semanas el contexto, pero también las cifras y los datos que nos deja esta ley antitabaco en nuestro informe semanal que elabora nuestra compañera Leticia Sánchez. Más de 1 millar de denuncias en sus primeros días de aplicación, una decena de bares insumisos y mucha resignación y sentido común de la inmensa mayoría. Es el resultado de la primera semana de la aplicación de una ley antitabaco que ha levantado ampollas, sobre todo en los hosteleros, por las pérdidas económicas que pueda suponerles. Calculan que se van a perder entre 45.000 y 50.000 puestos de trabajo y 7.000 millones de euros. El primero que se reveló un bar de Marbella, al que le han seguido otros, sobre todo en Valencia. En Castilla y León algunos intentan sortear la ley transformándose en clubes de fumadores o sociedades gastronómicas. Los primeros avisos ya han llegado y si el empresario no depone su actitud pueden enfrentarse a un expediente sancionador por falta muy grave que llevaría a una sanción de entre 10.000 y 600.000 euros. En el encendido debate nadie cuestiona la protección de la salud, pero sí que se coarte la libertad de unos en favor de la de otros. Argumento de quienes se oponen es también lo que hace 5 años fue un error del Gobierno, obligar a los hosteleros a cuantiosas reformas para separar espacios libres de humo de los espacios para fumadores, sin que ahora reciban compensación alguna y sin que ahora vaya a servir para algo. Según datos del Ministerio de Sanidad, en 2006-2007 fumaba en España el 29,5% de la población, casi un 10% menos que hace 20 años, pero de ellos el 12% fuma más de un paquete al día. En ese tiempo se ha reducido más el consumo entre los jóvenes, que ha pasado del 51% al 31%, 20 puntos menos en la franja entre 16 y 24 años, mientras que en la población entre 25 y 44 solo ha descendido en 10 puntos. Por comunidades autónomas, País Vasco, Castilla y León y Galicia son las menos fumadoras. Solo fuma el 25%, mientras que en Valencia, Murcia y Cantabria el porcentaje llega al 34%.
Frente a los hosteleros, la postura de neumólogos, oncólogos y médicos en general, que consideran que todavía se puede ir más allá. La Comisión Europea alerta de que cada año mueren por tabaquismo en Europa 650.000 personas, 172.000 por tabaquismo pasivo. En España los fallecimientos son 56.000 al año. Según un estudio de la Universidad de Zaragoza, la polución ambiental en bares con humo es 27 veces mayor que en los bares sin humo y en los restaurantes de fumadores es 13 veces más que en aquellos en los que el tabaco estaba vetado. Junto a las cifras sanitarias, las económicas, un exfumador puede ahorrarse entre 1.200 y 1.800 euros al año e incluso más. Aunque la población fumadora ha disminuido con los años, se ha incrementado el número de cigarros por persona, que ha pasado de 1.616 en 1970 a 2.242 en 1991 y a 2.321 en 2008. Esta es otra de las imágenes de la nueva ley. Los hosteleros vascos han pedido a todos los establecimientos de esa comunidad que no vendan tabaco para evitar que el Estado se lucre con ello. Del precio de una cajetilla, el Gobierno se lleva en impuestos más del 75%. En un paquete que cuesta 3,90 euros, casi 3 euros son ingresos para el Estado. 0,60 es el coste de los cigarrillos y 0,32 la comisión del minorista. El Estado ingresó por las ventas del tabaco en 2009 9.290 millones de euros, 7.675 por el impuesto especial y 1.615 por IVA. Con la subida de un 24% del precio de la cajetilla este año, el Gobierno superará los 10.000 millones de euros. La de 2011 es hasta el momento la ley más restrictiva, una batalla contra los malos humos que se ha librado por tramos. En 1988 la primera prohibición afectó a colegios y hospitales. 4 años después se extendió a los vuelos de menos de hora y media y en 1999 a todos los vuelos con destino a España. En 2005 se eliminan los vagones de fumadores en los trayectos de menos de 5 horas y es en 2006 cuando por primera vez las prohibiciones afectan a bares y restaurantes. Lo siguiente podría ser prohibir el humo en espacios privados como el coche cuando viajan menores. El País Vasco ya lo ha hecho. ¿Es demasiado restrictiva la ley o solo un texto de justicia para los no fumadores? Pues esa es nuestra primera pregunta para esta noche, José Ramón. ¿Es demasiado restrictiva la ley o un texto de justicia para los no fumadores? Yo lo veo absolutamente restrictiva. Quiero decir, aquí estamos dando datos, ha sido todo un mareo de datos. A mí hay algo que me queda claro, es decir, los datos que estamos hablando de la población fumadora en este país, yo sé que es bastante alta, y está dando datos en torno a un 30% de fumadores. Pero yo creo que toma el total de la población como muestra, con lo cual los datos que nosotros manejamos nos podemos acercar a un 37,5% con la población de mayores de 16 años. Y si eso lo extrapolamos y vemos un poco en otro tramo los mayores de 27 años, nos da un porcentaje de aproximadamente un 50% fumadores y no fumadores. Eso está claro. Por otro lado, es decir, el resto de los países de Europa, que siempre ponemos ejemplos para lo que nos interesa y para lo que no nos interesa, pero vamos a hablar un poco de ello. El resto de países de Europa, solamente hay 3 países. Hasta el día 1 de enero había 3 países que tenían una restricción parecida a la española, o similar a la que ahora es España. Irlanda, Inglaterra y Chipre desde el 2010. Nosotros desde el 2011 somos los cuartos. Hay países como Alemania, como Bélgica, como Austria, Finlandia, Suecia, tienen una ley muy parecida a la anterior que teníamos, muy parecida. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que en Alemania, por poner un ejemplo, los bares de 70 metros, de menos de 70 metros, pueden elegir ser fumadores o no fumadores. Como se han hecho campañas, como hay más concienciación, como hay una educación, como hay menos hábito, hay la mitad o más de los bares que eligen no fumar, con lo cual se crean espacios para gente que fume o no fume. Pero yo sigo insistiendo, aquí hemos pasado de un extremo al otro. Hemos pasado, yo entiendo, y esto no es un debate contra el tabaco, aquí no vamos a debatir contra lo que es el tabaquismo y contra los efectos que tiene el tabaco. No, estamos debatiendo, o yo por lo menos es un poco lo que estoy diciendo, es decir, esto es perjudicial para la economía, es absolutamente perjudicial. Y no digo para la hostelería, que también, pero también, y con esto acabo, nosotros, lo que supone en este país, el 10% del Producto Interior Bruto, es el 10% del Producto Interior Bruto de este país, el sector de hostelería y restauración, cuando la media en Europa es el 2,9, lo que supone lo mismo en Europa. Es decir, somos un país con las connotaciones que tenemos. Ya me gustaría a mí ser Alemania y no tener que depender tanto del sector servicios, ¿no? Pero es el país que tenemos, con las connotaciones que tenemos, líder en turismo vacacional, y de alguna manera somos los más restrictivos, o estamos siendo los más restrictivos. A mí me parece que ahí hay algo que no cuadra. Ángela, Ernesto, Juan.
Muy restrictiva, demasiado restrictiva la ley. ¿Era suficiente con la ley anterior? ¿No había hecho falta llegar hasta aquí? Yo pienso que la concienciación es imparable a cuenta de la bondad o maldad del tabaco y afortunadamente en ese sentido, como decía Ernesto, la población lo acepta de alguna manera, ¿no? Bueno, no, yo creo que la ley anterior debiera de haber sido mejor respetada, más tenida en cuenta y hubiese permitido esa posibilidad de que todo el mundo fuese atendido en sus aspiraciones, ¿no? Yo creo que está a salvo para los no fumadores la vía que no tiene vuelta de que el tabaco debe de ser algo manejado como un asunto peligroso. Estamos desgraciadamente lejos de la época en que eso era una cultura. Antes podías escuchar que llegaba un coche y sabías si era un Dauphin, si era un R8 o si era un 124, y lo mismo sucedía con el Philip Morris, el Graven A, el Senior Service, el Player o el LM, ¿no? Hoy todo eso se ha masificado, es difícil encontrar un tabaco de pipa por encima de aquel que te quieren vender, y ahora mismo la cultura, quitando lo que es el habano, el tabaco, yo creo que ha desaparecido de nuestras vidas, a no ser que evidentemente gastes mucho dinero, tiempo y para poderla seguir manteniendo. En ese sentido, yo creo que lo único que nos queda es la libertad a la que todos debemos de aspirar en una sociedad que es plural y que cada cual pues, debe de tener la posibilidad de que su ocio esté acompañado de lo que cada uno crea que es oportuno. Entrar ahora a hablar de la bondad y maldad del tabaco, pues verdaderamente creo que eso sobra porque está claro que su parte negativa, ¿no? Pero yo creo que debíamos de buscar un espacio, una sociedad con un espacio para todos, incluido la gente que quiera fumar y al tiempo, después de eso, en la sobremesa, cenar. Yo creo que las leyes que se han desarrollado, vosotros habéis hecho una muy acertada progresión de todas las prohibiciones y restricciones, han sido una suma de fracasos. Es decir, en España los distintos gobiernos, más de 7 ministros han sucedido lanzando mensajes de restricción, de acotar espacios, muy vinculados primero al trabajo, luego a los transportes públicos, ahora a la hostelería. Yo entiendo que la hostelería se sienta dañada, entiendo que José Ramón insista en que realmente es nuestra primera industria nacional, porque lo es, el turismo y la hostelería, y que pueda ser realmente un cambio de actitudes que puedan condicionar una bajada en el consumo. Pero yo me temo que esta ley era inevitable porque en España no se estaban respetando las restricciones en relación con el tabaco, inevitable también porque posiblemente lo que estamos sofocando de nuevo en este caso, como en los anteriores, y en lo que yo reprocho a esta ley, porque me parece muy parcial, es que se limita a marcar territorios, no entra en el problema en sí. Es decir, el tabaco es un problema, el tabaquismo es un problema, lo sabemos los fumadores y los no fumadores. Pero no entran a ver cómo evitar la adicción, no entran a curar al adicto, se cura al enfermo, pero no al adicto. No entran a ver qué componentes adictivos tiene el tabaco. Se limita a decir, este veneno que yo os vendo y con el que me lucro con una alta tasa impositiva, pues este veneno lo podéis fumar aquí, pero no aquí. Eso no es entrar en la profundidad del problema. No es que esté sobrevenido el hecho de que el tabaco sea bueno o no, sea la bondad o la maldad del tabaco sea intrínseca a distintas posturas, no. El tabaco tiene un problema y es su adicción y los efectos tóxicos. El tabaco evoluciona mucho. En la misma estadística que habéis sacado, decíais que ahora hay menos fumadores, pero los que hay fuman más. ¿Por qué? ¿Se han vuelto locos? No, será porque ha provocado mayor adicción los elementos que se combinan en el tabaco. Yo creo que es el gran reproche que se puede hacer a la ley. Es una ley lanzada por un Estado que se lucra precisamente con el tabaco, porque si fijamos un poco, ¿cómo definiríamos a la persona que se lucra de una manera manifiesta, hace negocio con una sustancia adictiva y mortal? ¿Cuál sería el concepto común? Sería un camello, ¿no? Pues en este caso el Estado es camello con el tabaco, ¿no? Manifiestamente. Pero al tiempo tiene una actitud un poco esquizoide, nos quiere salvar a todos. Y es necesario que lo haga también, ojo. Yo creo que era necesario acotar los espacios
porque realmente se habían incumplido todas las prescripciones relativas a dónde se podía fumar y la cortesía. A mí me gustaría ser tan romántica como Ernesto y creer en la cortesía y en la galantería como un ser natural y algo, pero eso no es así, y menos en la jungla urbana y menos en algunos lugares de ocio que también tienen un componente de más salvajismo, más jungla. Es que no todos, ojo, no todos. De hecho, en el calendario de restricciones que se señalaba en el informe, pues nos recordaba cómo hubo un tiempo en que en los aviones había una zona de fumadores y otra, lo cual es un disparate, es absurdo. O sea, es que no hay ningún límite. Y yo creo que en esa línea la restricción en los bares con zonas de no fumadores y fumadores me parece que es también absurdo. O sea, que yo no estoy de acuerdo con José Ramón en que esta limitación del tabaco en los bares vaya a traer perjuicios económicos. Yo creo que al contrario. Es decir, yo que sigo acercándome al que fuma porque me gusta aspirar el humo, es decir, que no... Somos parásitos. Claro, es decir, en cambio sí me molesta ya entrar en un local donde hay humo y donde se fuma. Y cuando he entrado estos días, después de la prohibición de fumar en los bares, estoy mucho más a gusto. Y yo creo que se va a producir un fenómeno de gente que estaba menos tiempo en los bares, estaba más incómoda, los niños prácticamente no podían entrar, es decir, pasará a ser un sitio más social. Ahora no se sale con olor a tabaco, sino con olor a fritanga. Mira, ¿no? yo, lógicamente, estos días, sí, además hay otros olores que ahora predominan más. Exacto. Pero yo creo, hombre, es evidente que los espacios ahora en los bares estos días están... hay diáfanos, hay una atmósfera mucho más respirable. Yo siempre digo lo mismo, y si seguimos con esta atmósfera, al final vamos a quedar sin atmósfera y sin local, ¿eh? O sea, es decir, a ver, yo no estoy en absoluto de acuerdo. A ver, los productos que vendemos en los bares son productos que están muy relacionados con el tabaco. El café, la cerveza, para la gente que fuma, el vino, el cubata. Quiero decir, de alguna manera, es decir, yo en estos días te puedo contar cantidad de cosas. Gente, por ejemplo, que lo hemos aceptado y se ha aceptado y es de aceptado. No quiere decir que no estemos indignados y no quiere decir que no vayamos a hacer algo en contra de esto, porque realmente... José Ramón es ser portavoz de la protesta. Pero no es la protesta. Pero a ver, sí. ¿Qué haríais pero vosotros? Ya ves que tienes dos interlocutores, sí, nosotros que nos declaramos que nos acercamos correcto. Pero quiero decir, ¿qué haría cualquier sector que por unas restricciones determinadas, sin entrar a valorarlas, le quitan un 10 o un 15% de su venta? Evidentemente va a protestar. Es decir, yo no sé si lo que no puedo debatir es que sea malo y que hay mejor atmósfera en los bares ahora, es decir, y que va a entrar más gente. Pero bueno, pues en 10 días no está ocurriendo eso. En 10 días nosotros, la clientela que tenemos, el porcentaje de clientela... Ramón, son 10 días en que no ha parado de llover, de hacer frío, es decir que... Ya, pero y yo te respondo, vamos a ver, que es muy fácil hacer los experimentos con gaseosa. Yo te respondo. A ver, si esto sale bien, nosotros, como no puede ser de otra manera, tendremos que agradecer al gobierno y a sus socios, que son los que han votado esta ley, y tendremos que agradecerlo. Pero si sale mal, la ministra Pajín, Rodríguez Zapatero, ¿nos van a dejar parte de su sueldo para mitigar lo que salga mal? No. O sea, ellos no tienen problema, es muy fácil a veces tener una opinión o tomar una decisión muy fácil con el dinero de los demás. Es muy, por un lado. Y por otro lado, yo tengo que entender, y estos dos días, la primera semana quizás no ha sido tan valorable por el tema de las fiestas y demás, pero estos 2 días que llevamos, yo tengo que ver cómo está la gente, y yo lo experimento por mí mismo, que veo clientes que no me entran y que veo el bar medio vacío. Yo me subo por las paredes. Y clientes, de enero, y clientes y socios nuestros que nos mandan un mail, como ha habido varios, yo tengo 16 trabajadores. Si esto sigue así, mis previsiones son que voy a tener que prescindir de 6. Esta tarde, hace un rato, antes de venir, hablaba con más gente que me decía, estoy haciendo mis previsiones para cerrar un día. O sea, decir, cuidado. Y luego, si la tenemos que hacer, es decir, ya sin entrar en la libertad de cada uno, es decir, porque yo puedo entender que todo esto que estamos hablando de los espacios públicos, esto es un espacio público con unas connotaciones, público-privado. Es decir, yo puedo entender que la ministra legisle y que no se fumen y todo eso lo hemos ganado, y ojalá ganáramos más. Y yo creo que con el consenso, sobre todo con la educación, podemos intentar llegar, y con concienciación podemos intentar llegar a más. Es decir, yo eso creo que nadie lo puede dudar, ¿no? Juan.
Bueno, lo que no puedo entender por qué no se compatibiliza espacios con humo y espacios sin humo, por qué no puede seguir habiendo bares, una ley que hubiese previsto ambas cosas, y eso es lo que no puedo entender. A mí me parece eso innecesario, por encima ya de la bondad o maldad del tabaco, ¿no? Entiendo lo que dice este hombre, porque además es que se lo trae muy aprendido. Me imagino que es que lo sufre en sus propias carnes y ve verdaderamente un horizonte penoso en esas cosas. Lo que no se puede hacer es, simplemente porque lo diga él, el preguntar porque está interesado, porque es un negocio, el decir, bueno, de alguna manera se ha evaluado, de alguna manera estáis seguros de lo que decís. Pues evidentemente, yo no tengo mejor fuente de información que el caballero que tengo aquí para que me diga las dudas que tiene acerca del futuro de su negocio y la importancia que en él tiene el tabaco, ¿no? Yo, nuevamente, no pretendo que la sociedad esté como ahora, la mesa dividida, unos a favor de la totalidad del contra y otros a favor de la totalidad del estar a favor de que siga habiendo tabaco. Yo sigo pensando en que debemos de buscar una sociedad en la que yo comprendo que el gobierno siempre actúa por nuestro bien, pero verdaderamente lo que tenemos también que buscar es que todas nuestras opciones y nuestras aspiraciones estén aquí representadas y nuestros gustos. Y además en un tema de ocio. El ocio es tremendamente importante para que podamos vivir y compensarnos de una sociedad que es terriblemente competitiva. Yo creo que se ningunea un poco el asunto donde está planteada esta guerra tan encontrada de blanco y negro, tabaco sí, tabaco no, cuando es un sitio de esparcimiento y de encuentro social. Pero yo no creo que haya una guerra de tabaco sí, tabaco no. Yo las voces que he oído hasta ahora, las que estoy oyendo hasta ahora, son las voces relativas a la hostelería, que se lamentan el daño que puede provocar, porque gran parte de su clientela, José Ramón acaba de decir que prácticamente es el 50%, si lo llevas al extracto de edad que la que frecuenta hostelería, gran parte de su clientela vincula los productos que consume al cigarrillo que se fuma después. También se puede tomar cerveza sin fumar un cigarrillo, pero bueno, gran parte de su clientela, y considera que eso va a ser un freno al ocio, y es bueno el ocio, desde luego, cómo no. Pero yo creo que el problema, no hay un enfrentamiento entre fumadores y no fumadores, eso no existe. Ahora mismo lo que estamos hablando aquí es de criterios mercantilistas, razonables y legítimos, que son los criterios de la hostelería, diciendo, oiga, yo aporto gran parte del Producto Interior Bruto de este país y usted ha tomado una decisión que condiciona mi forma de hacer, mi forma de vivir, incluso la idiosincrasia de este país, y ni siquiera me ha consultado ni ha evaluado. Ni nos ha querido escuchar. Eso me parece razonable. Eso es. Pero también me parece que era inevitable. Yo vuelvo a insistir que yo temo que esta ley era inevitable. ¿Por qué? Porque eso de los espacios sin humo era como los que fuman van detrás. Casi era un marchamo. De alguna manera, incluso a mi juicio, era mucho más discriminatorio el que te marcaran como fumador en un área reservada, que solía ser en ocasiones la peor área. Es horrible. Sí, pues eso, a lo mejor sí que habría la idea de, pues bueno, que hubiera bares de fumadores y bares de no fumadores. Es posible, pero entonces tendrías que restringir la entrada. En cualquier caso, la ley se ha ido incumpliendo sistemáticamente. Todas las leyes que se han establecido se han ido incumpliendo. El problema yo creo que ahora lo que hay que reprocharle a esta ley desde un punto de vista de la sociedad, teniendo o no teniendo bar, o sea, siendo ciudadanos corrientes sin ningún interés vinculado, es que sea tan pobre. Es decir, no tanto por las proscripciones, sino porque se ha limitado a un territorio. Es decir, ha dicho por aquí sí y por aquí no. Pero no ha entrado en el fondo del problema. Y también, quizás una postura quizás un pensamiento muy negativo, pero yo creo que gran parte de la voluntad de este gobierno, que nos quiere sanar a todo, no ha venido tanto dada por el hecho de que el tabaco sea un problema, que lo es, el tabaquismo, sino por el coste que entraña. Es decir, el mismo Estado que se lucra, se acaba de decir aquí, que este año se prevén 10.000 millones de euros de impuestos al tabaco, y que nuestro tabaco es uno de los más caros porque está muy penado fiscalmente, ese mismo Estado se gasta el doble en curar las enfermedades vinculadas al tabaco. Cabe uno pensar, yo llego a pensar que ha sido posiblemente ese espíritu mercantilista, diciendo, sí, ingreso bastante, pero es que se me va bastante más dinero, el que ha llevado a este tipo de prohibiciones, que no entran en el fondo del problema. Yo insisto en que no sabemos cómo podemos regular una sustancia para que no sea tan adictiva, para que cree un placer, que es un placer estupendo y al que Ernesto y yo nos apuntaríamos si no fuera adictiva, y que se pudiera además estar en los bares sin provocar daños perjudiciales a otros. En el fondo del problema no se entra. Lo que se hace es una especie de territorialización de dónde se puede y dónde no se puede.
No, desde luego ahora yo creo que José Ramón tendrá que reconocer que es mucho más agradable estar en un bar. Incluso nuestros bares, que suelen ser bares que tienen su muestrario de tapas, de cosas para comer, para acompañar a la bebida, pues todo ese tipo de productos alimenticios están mucho mejor sin la contaminación del humo. Bueno, normalmente están bastante preservados, hay que decir, están en vitrinas y ya hay unas leyes sanitarias que también nos obligan a ello. A veces, pero bueno, claro, dentro de yo creo que es todo mucho más limpio ahora y todo. Pero me parece que nadie lo duda, que es más limpio. Es decir, si nadie lo duda. Y ahora estamos asistiendo a otro problema que yo creo que va a surgir enseguida, y es la invasión de la calle por parte de los fumadores y de los propios hosteleros. Ayer, uno de los titulares que yo leía es que el Ayuntamiento de Salamanca no había recibido todavía ni una sola solicitud de ampliación del periodo de terrazas o de ampliación del espacio para ocupar la calle. Eso era un dato que daba el Ayuntamiento de Salamanca. El Ayuntamiento de Valladolid decía que está pendiente de aprobar una ordenanza, pero de momento tenemos las calles ocupadas. Bueno, de hecho, uno de los negocios que más están proliferando son los de las setas estas. Las estufas. Pero bueno, volvemos un poco a que ha sido excesivamente prematuro. Quiero decir, esta ley se aprueba el día 21 de diciembre y el día 2 entra en vigor. Cuando hay un desarrollo reglamentario, es decir, ahora el desarrollo reglamentario, el reglamento que se tiene que hacer de la ley, con esta ley restrictiva, pero a las pequeñas lagunas que puedan quedar, las pequeñas excepciones que puedan, lo tienen que hacer las comunidades autónomas, ¿vale? Porque tienen las competencias de sanidad. Es que no sabemos nada, es decir, eso requiere un tiempo. Y realmente, ahora, ¿qué es lo que estamos planteando? Pues planteando con el ayuntamiento, ver qué posibilidades hay de poder hacer las terrazas, de poder hacer las aceras de los bares, pero eso lleva un tiempo, porque, entre otras cosas, el ayuntamiento lo tiene que someter a un pleno. Y lo tiene que, antes de llevar a un pleno, lo tiene que someter al Departamento de Movilidad del propio ayuntamiento, que diga si en esta acera tiene tantos metros, tiene menos metros, se puede poner esto, se puede poner otro. Es decir, a mí me parece que ha sido excesivamente prematuro. Pero ya sabes, José Ramón, que los fumadores solo hemos dejado de fumar en una fecha simbólica, es decir, que tendemos a engañarnos y por eso supongo que la aplicación de la ley haya sido así también súbita. Es decir, que decimos el día 31 dejamos de fumar, el día si no... Ha habido, entre otras, se ha debatido poco, pero entre otras cosas, una interposición de ley que hubo y que se debatió y que se echó para atrás con los votos del Partido Socialista y sus socios, es decir, era el aplicar 6 meses, pero no por una demora, sino 6 meses para hacer un desarrollo reglamentario y que no fuera tan prematuro. Y tampoco, o sea, ha sido el 2 de enero. ¿Cuándo? Hay unas municipales por en medio, si pensamos un poco de una manera más práctica, y por otro lado, si nos metemos en verano, siempre la transición hacia el invierno es mucho mejor que no la del invierno hacia el verano, a mí me parece. Y luego vosotros, perdonad, yo, a ver, la ley esta se ha cumplido a rajatabla. Y a mí el que me diga, esto lo he debatido siempre, la ley, bueno, tú me dices que no. No, yo 100 lo he visto, metros, no te lo bueno, digo, pero 100 metros para abajo, tú dime a mí qué establecimientos, y yo te digo que ha habido multas que de 100 metros, menos de 100 metros, era potestad del empresario el poder optar por fumar y no fumar. Es cierto que la mayoría hemos optado por fumadores, eso sí. Es cierto. O sea, es decir, pero esa cuando no es saludable, ¿por qué? Pero, es decir, ¿cómo se explica pues que los hosteleros opten en su mayoría por que sea un espacio para fumadores su bar? Por el negocio, no sea... Pues porque si nos hemos encontrado en esta ley, nos hemos encontrado con bares de los poquitos que había de no fumadores, y al lado tenía un bar de fumadores, y los no fumadores entraban en los de los fumadores. O sea, si es que vamos a ver, es un poco la cultura que tenemos, de vernos en los bares, de ver tal. Si esto hubiéramos conseguido, se hubiera conseguido, pero, insisto, a base de concienciación, no de prohibición. Se consigue un poco lo que decía antes de Alemania, que hay una serie de bares, la mitad, por ejemplo, que dicen es de fumadores no fumadores, tenemos las dos opciones, porque vosotros decís no pasa nada, pero es que, y la tertulia, y la atmósfera que hay en los bares, hay que irse fuera. O de los pueblos. Y hay que irse fuera y estar echando un cigarrillo con el fumador, y ahí la tertulia y la indignación es latente. O sea, es decir, a mí no me digáis que no Juan. es así. Porque vosotros, por lo que veo, estáis en la de dentro, no estáis en la de fuera. Julio Verne ya dijo que todo lo que se podía imaginar podía acabar realizándose. No puedo entender cómo en esta sociedad del año 2011 no existe un sistema de extracción que nos puede facilitar un poco la convivencia con esta serie de cosas. Entiendo que José Ramón dirá, joder, más gasto todavía para toda esta serie de cosas. Se trata efectivamente de salvar situaciones. Veo que
que todo el mundo habla de este asunto y de alguna manera todo el mundo trata de comprender la situación del gobierno, ¿no? El por qué esta luz, yo pienso que un tema de salud, un asunto de evitar la enfermedad, no solo ya el que tiene esta situación en el que un poco esquizoide, creo que has dicho tú, de que por un lado se beneficia de unos impuestos y por otro lado se gasta mucho dinero en atender por los servicios de neumología, por ejemplo, en este caso, ¿no? No tiene otra opción, el sistema obliga, o sea, no es capricho. Evidentemente, ¿no? Pero a la hora de entender a las cosas, yo creo que hay que entender a las personas y quienes más directamente implicados están. Yo entiendo que los medios de comunicación ponen delante la actualidad sobre la realidad, ¿no? Y yo pienso que la realidad, a la hora de afectar a lo que es un espacio y un nivel económico y a los porcentajes que he hablado respecto al Producto Interior Bruto, es José Ramón quien aporta una serie de cifras a la hora de ser tenidos en cuenta. Yo no digo que esté a favor o que esté en contra de esas cosas, ¿no? Pero lo que trato de decir es que hay una serie de empresas que están amenazadas a la hora de bueno, pues tener en peligro sus puestos de trabajo y el nivel de sus dineros, ¿no? Entonces, yo creo que debemos de atender un poco más a una serie de argumentos que tienen que ver por encima de los que ha podido tener el gobierno, que por encima de todo ha sido, bueno, ha sido un atraco de en 3 días en el que Ernesto llamaba la atención que todavía en Salamanca no había habido tiempo para presentar ningún tipo de ampliación de terrazas. Es decir, que el ayuntamiento dice que el ayuntamiento que constata que se han ocupado las aceras con las setas, las estufas, tal, no ha recibido ni una sola solicitud para esa ocupación. Pero ya están con las setas y todo. No lo había entendido. Bueno, pero en muchos casos también ocurre, al menos el Ayuntamiento de Valladolid me parece que es similar al caso de León y no sé si en Salamanca, que cuando tú concedes una terraza la concedes para todo el año, no la concedes de una manera estacional, la concedes para todo el año, siempre que cumpla unos límites que, como bien decías, de viabilidad. Y aparte la propia ley marca el tema de las terrazas, se puede fumar en las terrazas siempre que haya 2 elementos verticales separadores, 2 elementos. Si nosotros contemplamos una terraza con 4 aristas, con 4, si no, con 2, un espacio cerrado. Con lo cual, ¿qué terraza se puede hacer con 2 paravientos? 2, me da igual, de los 4 cuadrados que hay, pon 2, los que quieras, se va a quedar al aire libre. No es la solución. Eso por un lado. Y por otro lado, en la mayoría de los sitios, excepto en calles peatonales y en plazas peatonales, en la mayoría de los sitios hay que dejar un espacio para la acera. Quiero decir, hay que dejar unos metros donde hay terraza, hay que dejar 4 metros para que la gente pase. Con lo cual, tampoco es una solución. Bueno, eso es como está la ordenanza ahora. Es decir, hay que dejar en algunos sitios. ¿Dónde no se deja sitios? En las calles peatonales que se pueden pegar contra el establecimiento. Pero son muy pocas las que hay. O sea, es decir, no es una solución el tema de las terrazas. Es decir, es algo, a mí sinceramente me parece improvisar. Pero yo creo, José Ramón, que en eso los hosteleros os excedéis en la previsión de que el fumador que entra al bar tiene que salir cada cierto tiempo a fumar un pitillo. Yo creo que no. Es decir, esto es lo que estamos viendo, de verdad. Los vuelos mira, esta mañana siguen teniendo el mismo uso. Los vuelos, los hospitales, los edificios públicos. Pero escucha una cosa. Y la gente sigue trabajando y también está prohibido fumar en el trabajo. Los vuelos, hace un día, vamos a exagerarlo, un día, cada día hace un vuelo de 90 minutos, de 120 minutos. Los vuelos transoceánicos les hacemos una vez cada... Yo hace mucho, no sé, el que puede ahora, los que pueden... Los trenes... En los trenes nos pasa lo mismo, pero esto es ocio. Es nuestro espacio de ocio, es un lugar de encuentro, es donde nos encontramos. Los hoteles no tienen este problema con la ley del tabaco, porque le permiten hasta el 30% de las habitaciones, con lo cual cada uno en su habitación. Entonces, un poco la conclusión es decir, a mí lo que me parece ¿por qué no puede haber bares para fumadores y para no fumadores? Sí, yo eso sí. ¿Por qué si yo quiero fumar, por qué me tienen que obligar a mí? Es como si a un restaurante chino le obligan a tener producto, tortilla, patata y pulpa a feira. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Ya entrando un poco más en el tema. No, José ¿Por qué Ramón, la gente que...? Porque ahí hay es decir, ahí ha habido un fracaso en a la hora de tomar la elección con la normativa anterior entre bares con tabaco y bares sin tabaco. Ha sido un fracaso. Se ha visto que... Yo creo... No hubo bares para no fumadores. Pero vamos a ver, habéis sido poco audaces, decir que hubiera sido... Bueno, pero ¿por qué hemos sido así?
porque la demanda era la que teníamos. O sea, es decir, si realmente los bares... No sé hasta qué punto, ¿eh? Hombre, pues míratelo a ver de qué manera. Es decir, y yo vuelvo a insistir, hay fórmulas, no se puede pasar de los fumadores, estar molestando, que yo lo entiendo perfectamente que molestamos a los que no fuman, yo lo entiendo. Y no se puede pasar de un extremo ahora al otro. Es que ahora los que molestamos somos nosotros, los que nos tenemos que ir a la calle somos nosotros. Y a mí me parece que entre los dos extremos, hay términos medios. Y hay capacidad de diálogo, y hay fórmulas, y es que nosotros somos diferentes. Los alemanes y los políticos alemanes no piensan en la sanidad de sus conciudadanos. Claro que piensan, y buscan fórmulas. Y han buscado estas fórmulas de los habitáculos, lo que quieras. Hay diferentes fórmulas para poder hacer, pero aquí no ha habido término medio de ser uno de los países más permisivos al más restrictivo. Es que en España no hay término medio. Con las connotaciones, la penitencia de haber traído el tabaco. Con las connotaciones que tiene. Que es nuestra culpa. En Espacio Abierto hemos querido salir esta semana a la calle para recopilar algunos testimonios en diferentes provincias de nuestra comunidad. No es una encuesta con ningún carácter empírico, pero sí recoge un poco cuál es la orientación, el sentir de los ciudadanos de nuestra comunidad en torno a esta ley antitabaco. A mí me parece estupendo, que vas a entrar en un bar y que no haya esa sensación de humo, parece fantástico. Pues mal, me parece. Yo no soy fumador, pero esto nos va a perjudicar muchísimo. Que en Irlanda ha subido el número de personas que entran en los bares y las cafeterías un 10%. En Francia ha subido un 7% y en Inglaterra ha subido un 4,5%. Que es que yo no estoy de acuerdo, lo digo sinceramente, no estoy de acuerdo. Y en mi vida, digo que en mi vida he fumado y ni fumaré, pero yo respeto al fumador y al no fumador. El vino ya no lo puedo beber, pero me gusta un cafecillo echarme cuando en cuando, a gusto. Estoy ahora, porque antes nada más que entraba me tenía que salir. Este rato estás echando de menos el cigarro, pero bueno, es una cuestión de acostumbrarse. Yo lo prefiero porque el del bar ves que no hay ni gota de humo y tengo que salir a fumar afuera, pero me aguanto. A todos los gustos. Hay una cuestión que hemos visto antes en el informe, son de estas contradicciones, alguna apuntaba también Ángela, y cómo se come, y nunca mejor dicho, que al final se prohíba fumar en los establecimientos de hostelería, pero sin embargo se vaya a seguir permitiendo poder vender tabaco. Bueno, no solo eso, que se siga permitiendo vender tabaco, sino en esta propia ley también se ha recogido y se ha ampliado en 15.000 puestos de venta en toda España, entre gasolineras, que estaban restringidas hasta ahora, y en tiendas de conveniencia, estas de 24 horas. Es decir, yo un poco lo que hablábamos antes, manejamos cifras y hablamos de cifras, hablamos aproximadamente en torno a los 10.000 millones que recauda el Estado. Yo las cifras que manejo y que hemos visto de sanidad, el gasto sanitario supone unos 7.000 millones, con lo cual todavía hay un déficit de los fumadores, o sea, hay un superávit de los fumadores. No. Según el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo dice que el gasto, claro, que bajo la vinculación al tabaco está toda la oncología, todas las neumonías... Pero vamos, que no es eso el debate, también tengo que decir que un poco para aliviar también la situación y ponerlo en el haber, y no es una frivolidad, es decir, que también los fumadores no morimos antes, con lo cual cobramos menos pensiones, o sea, es decir, que esto también hay que ponerlo en el haber. Sí, al final vamos a tener que hacer... pero mucho de eso hay, yo lo mantengo. Yo creo que gran parte de la decisión se toma porque curar a los fumadores, o sea, no quitar adictos, sino curar a los fumadores cuando ya enferman, resulta demasiado caro. Curarlos. Que lo lógico en un Estado con un nivel de conciencia social sería prevenir la adicción, no curar al enfermo. Pero sino al que sí que es cierto que genera unos ingresos que son importantes y a eso no se le hace asco. No se ha renunciado. Yo digo, ¿por qué no se plantea el gobierno si quiere dar... Yo cuando hablo y cuando oigo hablar de que se va a dar un paso más, joder, pues el paso más ya, como no lo prohíban, hijo, pues ya qué paso más vamos a dar. Quiero decir, que no se fume, pues ya está, prohíbalo. Y trátenos a los fumadores, tendrá que darnos no sé qué, metadona o lo que sea, al principio, no lo sé, para poderlo subsistir, pero al final, bueno, pues renuncie usted a 10.000 millones de euros. Que lo mismo no va por ahí las cosas. A mí lo que me parece mal de la ley es que parece que deja fuera de esa campaña de redención social a las cárceles, los psiquiátricos. Bueno, no pueden salir a fumar a la calle. Y las residencias de ancianos. Sí, la verdad es que para fumar ahora en este país en un sitio cerrado tiene que ser cárceles, psiquiátricos o residencia de mayores. Bueno, tiene una explicación. Cuidado, se puede fumar en esos sitios siempre que sea un espacio cerrado y perfectamente aireado. Pero yo creo que sí, es decir, que la ley está prevista para proteger a los que no fuman, a las víctimas del humo y del tabaco y de los efectos. Que estos días, por cierto, han sido días muy ricos en opiniones completamente contrapuestas. Antes de venir, como casi todos, he revisado lo que se dice desde
gente que hace, bueno, pues alarde de la libertad, del derecho de fumar, que yo creo que no es un derecho, es una costumbre que tiene unos siglos de existencia, que trajimos los españoles, que plantaron las primeras plantas de tabaco en el convento de San Esteban, los dominicos en Salamanca, y prosperó el negocio, y bueno, pero es una costumbre, no es un derecho esencial. Y en cambio sí que yo creo que el derecho a la salud de niños, de personas mayores, de todos los que quieren socializarse y compartir con los demás una cerveza o compartir con los demás una tertulia en un bar, que es un espacio privado pero de uso público, pues bueno, que está bien. Yo no creo que sea tan dramático el estar en una tertulia. De hecho, estamos aquí ahora y Juan no ha fumado. Es decir, que no pasa nada, ¿no? Don Ernesto está demonizando de alguna manera a los fumadores y a quienes utilizan y que tienen y frecuentan esa espléndida cultura, ¿no? Evidentemente tampoco tenemos que llegar al asunto de la compulsión y al tabaquismo y siempre se habla en términos denostados del asunto de quién fuma y demás. Yo pienso que la fortuna de esta ley tiene que ver una vez más con el concienciar a una sociedad sobre el respeto a los demás. Yo estoy de acuerdo en que hay que garantizar esta situación a quien no fuma y a quien debe de tomar, tanto por el asunto de los niños como por gente que no le gusta, porque es su opción, porque le apetece, porque no le apetece. Ahora, yo no quiero preocuparme ni buscar las explicaciones por este gobierno, que una vez más no le entiendo, el que comprendo que todo lo hace por mi bien, y que no da una ley con la posibilidad de que todo el mundo esté representado en momentos que normalmente tienen que ver con la relajación, con la tertulia, con el ocio, en definitiva. Luego, el asunto de los negocios de la hostelería pueden argumentar a la hora de poner o quitar razón al argumento del respeto entre nosotros, pero yo creo que un gobierno debiera de entender que todas las opciones deben de ser posibles y debiera de buscar algo más parecido a la ley anterior que a esta especie de cimitarra que ha interpuesto con 3 días de margen y que nos ha separado, y teniendo aquí una especie de diatriba en la que inconscientemente, insisto, demonizamos a quien no opina de acuerdo con los aires libres y con el respeto. Esto es imparable, el respetar a la gente que no quiere humos, eso yo creo que no tiene vuelta atrás, afortunadamente. Ahora, hay que encontrar un sitio donde el ocio pueda mostrarse en todas sus expectativas. Y como pago Hacienda, no quiero comprender a nadie, quiero que me comprendan a mí. Muy bien, señores, pues vamos a escuchar de nuevo otra tanda de esos testimonios que ha recogido Espacio Abierto por toda la comunidad. Ya van a ver testimonios variados, hombres, mujeres, mayores y más jóvenes, dando su opinión precisamente sobre esta ley antitabaco. Que se quiera tomar un cafetín se lo va a tomar igual. Me voy a tomar el café en mi casa, me voy a tomar mi copa de coña en mi casa y me voy a fumar los cigarros en mi casa. Es lo mejor que ha hecho el PSOE. Lo mejor. Lo veo un poquito radical porque podía haber bares que se pueda fumar y bares que no se puedan fumar. Habrá otros que vayan a los bares porque pueden respirar bien. Entras en un bar y llegas a casa y te dice la mujer, ya has estado en el bar, hueles la ropa, esto es antihigiénico y ya sabes, y por cualquier cosa protestas, te ponen por todos los sitios. Bueno, siempre en la calle muchísimo sentido común. Nosotros vamos a hacer una brevísima pausa para la publicidad, regresamos rápidamente en apenas 2 minutos aquí en Espacio Abierto, no se nos vaya. Está recaudando unos impuestos del tabaco, lo mismo que de otras materias que tampoco son muy adecuadas y eso para la salud. Que dejen de vender el tabaco si tan malo es y no se puede ya fumar en casi ningún sitio, pues que dejen de venderlo. Hombre, los bares no tendrían que vender tampoco tabaco, habiendo estancos, yo diría que se vendieran los estancos, igual que la ropa se compra en las tiendas de ropa. Pues que lo quiten de una vez, que no lo vendan ahí. No es una ley antitabaco, los fumadores pueden seguir fumando. Es una ley en defensa de los que no fumaban.
Este señor ya había salido antes, se sabe bien la ley. Sí, lo único que yo a este señor concretamente me parece que le tengo que corregir porque ha dado un dato de que Irlanda entró la ley en vigor en el 2003 y 6 años después de 9.000 establecimientos de hostelería que tenía ha pasado a 6.000. O sea, es decir que ha habido un 25% de cierres de establecimientos en Irlanda, ¿eh? Yo no sé qué parte influye la parte económica, pero ese es el dato, es decir, eso lo podemos constatar. Muy bien, vamos ya con los titulares, Ernesto. Sí, yo creo que no la ley, sino esta nueva costumbre de que los bares sean lugares accesibles para todos, donde uno pueda entrar con los niños o puedan entrar las personas mayores, que sean sitios habitables y cómodos, va a ser beneficioso, por supuesto, para la salud, pero yo estoy convencido también, frente a las reservas de José Ramón y de la gente del gremio de hostelería, que va a ser beneficioso para el negocio de la hostelería. Es decir, yo creo que se van a incorporar una nueva clientela y seguramente nuevos hábitos asociados al ir al bar, al visitar el bar, al visitar los establecimientos. Ángela. Para mí era una ley que se debería venir porque precisamente la opción que tuvimos, que antes mencionábamos, de que hubiera bares fumadores y bares no fumadores a través de la anterior regulación, no se llevó a efecto. Es una ley hipócrita porque es una ley que por un lado el Estado sigue manteniendo su beneficio y su negocio y sigue suministrándonos la adicción, y por otro lado lo penaliza y parece que nos quiere salvar, pero en realidad no nos salva, simplemente nos cura por imperativo legal cuando estamos enfermos, pero no entra en el problema de la adicción ni en los componentes que la causan, y creo que el panorama para la hostelería no va a ser tan dantesco como, vamos, creo y espero, y supongo que te alegrarías si así fuera, ¿no? Como mantiene José Ramón. Yo creo que la mayoría de la gente, no sé, a mí me encanta nuestro país porque en ocasiones se manifiesta con una sabiduría, con una tolerancia y con una capacidad de comprensión que no se da ni en nuestros representantes públicos y mucho menos en nuestros políticos. Juan. Bueno, pues yo creo que está muy bien, nadie debe de dejar de plantearse si fuma el que es algo nocivo, yo como médico lo debo de decir. Estoy en contra de decir que siempre el tabaco es tabaquismo y que no existe una cultura del tabaco. Como ciudadano quiero que me comprendan y en mí defiendo la posibilidad de que cualquiera en un momento tan importante en la vida tan tensionada que tenemos, que es el ocio, pueda hacer lo que quiere, que haya sitios donde hacerlo y que afortunadamente de cara al respeto es irreversible el que la gente que fuma piense que hay gente que eso le puede molestar e incluso que hay algunos que les puede venir mal. Y vuelvo a decir lo mismo, yo quiero que me entiendan, no quiero ya comprender a nadie. José Ramón, la guinda, 30 segundos. Muy bien, yo creo que tenemos aquí dos colaboradores que van a aportar también si las cosas no van bien o no se cumplen las previsiones, también como Zapatero y como el presidente Zapatero. Como consumidores. A ver si es verdad. Yo creo que hay términos medios, yo creo que sí que se está cumpliendo la ley anterior y eso podemos debatir cuando queráis. Yo creo que hay términos medios de pasar de una tolerancia bastante... Una tolerancia a pasar a la intolerancia, a pasar al otro extremo. Yo creo que hay fórmulas intermedias y esas fórmulas se consiguen hablando, discutiendo, negociando, es decir, no se consiguen imponiendo. Y luego, solamente por acabar, decir, ojalá me equivoque, pero si no me equivoco, si no nos equivocamos en nuestras previsiones, la primera consecuencia va a ser va a haber destrucción de empleo, como no puede ser de otra manera, y luego parece que somos los hosteleros, los que nos lo llevamos. No, es que le va a pasar lo mismo a las grandes cerveceras, a todos nuestros proveedores, a los fruteros, a los carniceros. Es decir, hay toda una cadena detrás de ese 10% de PIB, que no sea que nosotros seamos nosotros, sino nuestro 10% o 15% menos de venta va a traer unas consecuencias bastante negativas en el resto, no solamente en nuestro sector, sino todo lo que conlleva el sector. Muy bien, muchísimas gracias a los cuatro por habernos acompañado esta noche. Muchísimas gracias. Señores, nosotros nos vamos, regresamos el martes de la semana que viene, hablando de otro tema también bastante liviano, de la jubilación a los 67 años, casi nada. Ya han escuchado hoy al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que sí o sí habrá jubilación a los 67. Pues nosotros la semana que viene en el Espacio Abierto abordaremos ese asunto. Ya saben que la información continúa aquí en Castilla y León Televisión en apenas unos minutos con nuestro compañero Juan Manuel Pérez. Nosotros les esperamos la semana que viene. Hasta entonces, que pasen buenos días.